siempre son de contradicciones, conflictos, necesidades no satisfechas, porque además recordemos que en definitiva cuando hacemos vida social es porque a través de la cooperación, de la articulación y de las instituciones sociales pretendemos resolver muchos de estos asuntos. Entonces, por eso ahí yo coloco un concepto que puede parecer muy emocional, pero que es clave. Las sociedades tienen sueños colectivos, es decir, aspiraciones que además son claves para movilizar a la sociedad. Hay muchos autores que para referirse a todo lo que ocurrió en Venezuela después del pacto de Punto Fijo, de la firma del pacto de Punto Fijo, y después la posterior derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez y la instalación de la democracia, primero con el gobierno de Betancourt y después con el gobierno de Leoni, y podríamos incluir también el primer Caldera, se habla que de un término que se llama el espíritu del 23 de enero. ¿A qué se refiere con ese concepto? Se refiere a que hubo ahí, digamos, una conexión entre el liderazgo político, sobre todo el de Betancourt, con la comunidad, con la nación, y la nación con ese liderazgo político, donde se sentía que las aspiraciones colectivas podían ser canalizadas, que había la posibilidad real de cambiar. No por casualidad, Venezuela fue un país de atracción de inmigrantes. Ahora nos puede parecer increíble, pero mucha gente habla del sueño americano, ¿verdad? Refiriéndose a Estados Unidos. Bueno, Venezuela fue también un país donde, no por casualidad, tenemos la población de portugueses, italianos, españoles, sirios, libaneses, chinos, no los chinos que vienen ahora, sino los chinos que vienen de hace décadas atrás, vieron en Venezuela un país de claras oportunidades. ¿Y eso se debió a qué? Eso se debió a que el liderazgo político entendió lo que había que hacer, tenía una propuesta y la población se conectó. Y eso se tradujo en esperanza. Una gran parte de la tragedia que estamos viviendo, no solamente que cayó el Producto Interno Bruto, quebraron PDVSA o las calles no están asfaltadas, se refiere a que tienes una población absolutamente desesperanzada, que entre otras cosas, eso lo veremos después, forma parte de una gigantesca maquinaria de desesperanza aprendida que desarrollan este tipo de sistema. Por eso yo cierro ahí con esa idea, ¿no? Cuando digo, la política es la manera más o menos eficiente, porque nunca puede ser perfecta, precisamente de poder promover y canalizar esas aspiraciones colectivas. Esa experiencia la ha tenido recientemente con Angela Merkel. No solo Angela Merkel, el eje equipo, el gobierno, políticos de gran interés, entre los cuales descolla Merkel. Digamos que también esa sensación ha tenido Alemania con este periodo, esta etapa Merkel, que ha sido importantísima, no solo para Alemania, sino para la propia Europa. Entonces, me gustaría que quede esa idea entre ustedes, porque uno de los daños que hace la antipolítica es no entender esta función de la política como institución social. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, algo más. No, profesor, todo claro por aquí. Gracias, muy amable. Bueno, entonces ahora sigamos
con algo que yo elaboré hace algún tiempo para un trabajo, una investigación, inspirándome en los planteamientos del gran sociólogo alemán Max Weber, que yo llamo principios de acción política. Porque un poco lo que pretendo con esto es que, bueno, ok, tenemos unas definiciones de política, más lo que después discutiremos que está en la lectura del capítulo 1. Pero yo quería ir un poquito más allá, es decir, tratar de entender cuál es la racionalidad que está detrás de la acción política. Y esto es importante porque esto no es, y quiero dejar esto claro para ustedes, esto no solamente es, digamos, una mera reflexión teórica, sino que es una reflexión teórica que se convierte para ustedes en una herramienta de análisis político. ¿Por qué? Porque la realidad política es extremadamente compleja. Entonces, si usted se guía por estos 9 principios, al momento de ver la realidad política, esto le va a dar una capacidad de interpretación y de diseccionar la realidad, el escenario político muy poderoso. Entonces, fíjense, vayamos por partes. El primer principio político es que todo actor o agente político tiene un proyecto, ¿ok? Que responde a intereses grupales y que orienta su acción. Esto es lo primero. ¿Por qué esto es importante? Porque en la política se mezclan muchos elementos emocionales. Por ejemplo, en la realidad política venezolana ahora, en los análisis, se mezcla el rechazo a determinados actores, a determinados agentes. Es decir, la política está demasiado personalizada, que fue uno de los venenos que el señor Chávez inoculó. Entonces, lo primero entonces que usted tiene que hacer es, no si este actor le cae bien o le cae mal, o este viene de acá o viene de allá, no. Lo primero que usted tiene que hacer, y esto le da un enorme nivel de racionalidad a su análisis, es, este actor tiene un proyecto político. ¿Cuál es? Porque la naturaleza de ese proyecto va a orientar todo lo demás. Segunda cosa, ese proyecto no está suspendido en el aire, representa el interés de determinados grupos. No importa en este momento cuáles son, pero diferentes grupos. Y por último, a la postre, el comportamiento de los actores políticos van a estar condicionados por ese proyecto. Esto es lo primero, lo más clave. Lo segundo, dice aquí, es por ello que el gentilicio, ahí no te entendí. Si quieres me explicas tu afirmación, Nazaret. O no te entendí. Es por ello que el gentilicio en su mayoría utiliza la palabra gobierno, patria, porque es algo que se ha personalizado. Ah, ya lo entendí. Sí, claro, porque además no percibe que la política sea el elemento para canalizar. Pero digamos que esto en gran medida tiene que ver con la manera en que el poder, el régimen ha ejercido el poder. Es decir, el poder castrochavista en los últimos 22 años ha tratado de bloquear cualquier cosa que se parezca a lo que hemos hablado hoy. Es decir, el poder desde Chávez y después con Maduro te manda señales y dice, yo no me voy a entender con nadie. Es el mensaje que te manda, yo no me voy a entender con nadie. No me importan sus intereses. ¿Ok? William dice, ¿qué significan las pinturas? Bueno, las pinturas de la autopista representan en primer lugar mal gusto, ¿ok? Y, por supuesto, una utilización ideológica del tema indígena, que después lo veremos, una característica de los sistemas totalitarios es que tratan todo el tiempo de ideologizar, digamos, de intoxicar ideológicamente todos los fenómenos de la vida social, pero no me quiero adelantar. Entonces, el problema que entonces que estamos viendo es que la gente dice, bueno,
el sistema político no sirve. También esta sensación que usted tiene de que el país está a la deriva. Es decir, fíjense que si no fuera por la acción todavía precaria, pero que todavía existe, relevante, importante del sector privado, la sensación que usted tiene es que el país anda a la deriva. O sea, el régimen te dice, a mí no me interesa nada de lo que a usted le pase. Pero además, no solamente no me interesa, sino que no estoy dispuesto a resolverlo, ni me voy a aliar con nadie para resolverlo. Eso es una manera de desactivar la política y de generar desesperanza aprendida. Ahora, segundo principio, todo proyecto político se ubica en un tejido de proyectos. Detengámonos aquí. Dice Camille, también se opone el que quiere resolverlo. Claro, porque además, y después lo veremos en otra sesión, la tragedia venezolana es vista desde este tipo de regímenes como una herramienta, no como un problema. Un líder político democrático, con todos los defectos que pueda tener, verá en el hambre, la enfermedad, la inseguridad, problemas que lo afectan. En cambio, desde la perspectiva totalitaria, todo eso es visto como una herramienta para controlar y someter a la población. Entonces, los proyectos no están suspendidos en el aire, sino que en la sociedad hay diferentes proyectos, hay un tejido de proyectos. Y esto es importante porque entonces esto plantea otra idea distinta de lo que es el enfrentamiento político. Ya no me estoy enfrentando entre personas, sino entre proyectos. Entonces los proyectos pueden ser contrarios a mí, es decir, tú tienes un proyecto que es distinto a mí, diferente, o el proyecto puede ser complementario al mío. Esta idea es clave porque esto nos lleva al segundo principio de acción política. Todo actor político tiene oponentes y aliados que adelantan proyectos alternativos. Fíjense que esto es muy importante. La idea de que entonces el que tiene un proyecto que no es compatible con el mío es un oponente. ¿Ok? O el que tiene proyectos complementarios es mi aliado. Esta idea es muy importante porque, digamos, enfrenta a lo que hemos vivido los últimos 22 años, donde la política se ha presentado todo el tiempo entre enemigos y amigos. Ese es un concepto tomado de un muy, digamos, considerado filósofo alemán, que ha sido muy valorado, mucha gente lo valora muy bien, aunque a mí me parece un monstruo, porque digamos que fue el filósofo, ¿verdad?, de la ideología nazi, Carl Schmitt. Carl Schmitt planteaba que la política tenía que ser simplemente vista como un campo de enemigos y amigos. Al enemigo había que destruirlo y al amigo había que ayudarlo y esto, digamos, ser cómplice de todo lo que hiciera. Bueno, esa visión de la política, bueno, ya sabemos a dónde nos ha traído. Por eso entonces, la idea de que ya no estamos hablando de amigos y enemigos, sino de oponentes y aliados, tiene que estar en el centro del concepto de política democrática, que según la gran pensadora alemana Hannah Arendt, es el único tipo de política que puede existir. Pero eso es un debate importante. Ok. Después, si vamos a la siguiente lámina, dice, el cuarto principio dice, y esto es muy importante, todo proyecto requiere de aliados para que sea viable. Es decir, ningún proyecto por sí mismo se sostiene. Requiere de aliados. Alguien me preguntará de ustedes, y bueno, entonces, ¿cómo entendemos la posición del régimen? Que no busca aliados, no quiere entenderse con nadie.
En todo caso, lo que tiene son padrinos de otros regímenes que lo apoyan para seguir seguir en el poder. Bueno, es que esto forma parte, digamos, de, digamos, la estación final de todo este tipo de regímenes. El único objetivo, el único proyecto que existe es seguir en el poder, al costo que sea. Valores, creencias, eso simplemente tiene una función, digamos, retórica, autojustificadora. Bueno, entonces, el quinto principio, y esto es bien importante, es que los aliados, y esto tiene que ver con el concepto de política que yo les daba antes cuando les decía, bueno, la gente los actores no se mueven por el bien común, sino por intereses particulares. Entonces, todo aliado está motivado por la contraprestación. ¿Qué significa eso? Yo soy tu aliado en la medida en que tú me ofreces una contraprestación. Es lo que los americanos llaman una relación ganar-ganar. Entonces, yo apoyo tu proyecto en tal aspecto si tú, por ejemplo, me apoyas en determinadas iniciativas legislativas. ¿No? Ya que por aquí alguno de ustedes hizo un comentario, a ver. Exactamente, efectivamente, Nazaret. Por eso digo, es una, digamos, es una manera de llevar adelante y de perpetuar los intereses de una casta, pero evidentemente fuera de cualquier acto civilizatorio, sin importar las consecuencias. Fíjense, ese quinto punto, todo aliado está motivado por la prestación. Es interesante porque en un sistema democrático se pueden conseguir cosas interesantísimas. Yo me imagino que por supuesto ustedes han oído hablar de ese gran presidente de Estados Unidos, que la izquierda siempre le cayó encima, pero que es un gran presidente, que es el presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan, antes de ser presidente, luchó para ser gobernador de California. En Estados Unidos tú tienes varias, digamos, varias rutas para llegar a la presidencia. Una es ser gobernador o alcalde de una gran ciudad, por ejemplo, si tú eres alcalde de Nueva York, eso es tan importante como ser gobernador, o tienes una carrera legislativa como activista político, es el caso, por ejemplo, de Obama, que fue activista político, activista social, y después comenzó una carrera legislativa, primero en el Parlamento, en el Congreso de su estado, y después en el Congreso Federal. Entonces, para Reagan, que tenía una carrera política, ya había trazado, él estaba orientado a ser presidente, bueno, era importantísimo ganar California. Porque, bueno, además California es un estado, o sea, para que ustedes tengan una idea, o sea, California, no sé la última medición, pero solo California equivale, solo el estado de California, a la quinta economía del mundo. ¿Ok? O sea, si California se independizara de Estados Unidos, ya serían la quinta o sexta economía del mundo. Una cosa impresionante. Entonces, fíjense qué cosas tan interesantes. Van haciendo diferentes mediciones. O sea, no sé, ahí no estoy seguro si la de Texas, pero probablemente también pueda estar incorporada. Entonces, fíjense lo interesante.
van viendo, bueno, cómo les va en San Diego, en Los Ángeles, etcétera. Y ustedes saben que San Francisco, sobre todo desde los años 60, fue el epicentro de la cultura hippie. Después se convirtió en el centro del movimiento de los derechos de los gays, de la lucha por los derechos de los gays, etcétera. Y entonces llega el equipo de asesores de Reagan y evalúan que no hay manera de ganar en San Francisco, ¿verdad? En esa parte del estado que representaba San Francisco, si no se llegaba a un acuerdo con los movimientos gay. No había manera. Entonces, fíjense qué interesante lo que es una sociedad democrática que está basada en proyectos y en reglas de juego y en competitividad. Ronald Reagan era un hombre del Partido Republicano, era conservador, estos tipos que dicen, bueno, la familia tradicional, no sé qué, ta. Entonces, en ese momento, Reagan era un hombre que desde su postura estaba muy alejado de lo que podía significar los derechos de los gays, la inclusión laboral de ese sector. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás en una sociedad democrática con reglas, eso te impone una lectura distinta. Entonces no puedes plantearte enemigos o no. Entonces, en otras palabras, si el candidato demócrata se movía rápido, llegaba a una alianza con los gays, con los movimientos gays, ganaba. Entonces, ¿qué hace? Bueno, una excelente, digamos, demostración de realismo político. Ronald Reagan dice a los equipos, vayan, toquen la puerta y lleguen a un acuerdo con ellos. Reagan no tenía algún respaldo por tener un pasado de Hollywood. Sí, pero fíjate que esto es importante, esa pregunta que hace. El pasado de Reagan no lo... porque claro, ahora, en este momento, cuando tú hablas de Hollywood, en Hollywood todo el mundo es políticamente correcto y está conectado con la izquierda norteamericana que habita en el sector, digamos, más radical dentro del Partido Demócrata. Pero en aquella época, en la época en el cual Reagan tuvo, digamos que una modesta trayectoria como actor, Reagan tuvo un papel que mucha gente le criticó porque estuvo muy cercano a el senador McCarthy, de ingrata recordación, porque fue el que montó el famoso comité de control en donde persiguió a muchos artistas, guionistas, directores de cine, acusándola de posiciones prosoviéticas. Macartismo, como dice el amigo Camil, efectivamente. Entonces, a la pregunta que hacía el amigo Rómulo, efectivamente, ese pasado no le ganaba puntos con los sectores, digamos, más progresistas en el estado, en San Francisco. Por eso digo que es un acto de realismo político donde el tipo dice, yo no me voy a poner bruto, me siento con estos señores y negocio. Y entonces ahí se llegaron a acuerdos sobre medidas legislativas para hacer más inclusivo, por ejemplo, los criterios de selección de personal en el mercado laboral, en actividades culturales, reconocimiento social, como parte de esos acuerdos, ¿no? Bien, después hay una sexta función, un sexto principio de la acción política que en este me parece que es muy importante. Como dice ahí, las interacciones entre los actores políticos, entre aliados y oponentes, pueden ser, digamos que muy diversas. Muy diversas. Pueden ser montones. Basta que usted se asome a los medios de comunicación, a las redes sociales, y verá que usted queda como, digamos, como inundado, como bañado por una ola.
Es la sensación, ¿verdad? En el caso venezolano, cuando usted se asoma. Noticias por todos lados, sucesos, eventos. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer como analista político, como comunicador social, como sociólogo, etcétera, es decir, ajá, muy bien, aquí está pasando de todo, pero efectivamente, como dice aquí el amigo Camil, pero usted tiene que decir, ok, muy bien, aquí está pasando de todo esto, los eventos y las noticias son abrumadores, pero solamente un número limitado de interacciones son realmente relevantes. Es decir, hay una serie de acciones que toman los actores, decisiones políticas, acuerdos, que son los que realmente son importantes. Y esto es clave porque entonces esto le permite, digamos en buen criollo, quitar el gamelote, quitar lo que no es relevante y quedarse con lo que es sustancial, ¿no? Por eso cuando los políticos van a ruedas de prensa y eso, siempre están analizando como las reacciones que tiene el público a ver si ciertas actitudes les favorecen o no al partido. Sí, eso en parte, pero sobre todo, eso en parte, eso es una muestra. Pero de ahí que, por ejemplo, a veces a los políticos se les acusa de calculadores, pero efectivamente un buen político tiene que estar calculando, ¿ok? Tiene que estar haciendo cálculos todo el tiempo, porque eso es lo que le permite tomar las decisiones correctas. Claro, eso no significa ok, disculpen que por un momento la pantalla se movió. Entonces, ¿me escuchan? ¿Todo Sí, bien? profe. Sí, profesor. Sí, profe, se Ajá. escucha bien. Entonces, les decía que la actitud del político y en general de cualquier actor que tenga funciones públicas es tratar de entender cuáles son los eventos realmente importantes por parte de él mismo y por parte de los otros sujetos en una sociedad. Eso es, digamos, un valor agregado porque también puede ocurrir, y esto es importante al comentario que tú hacías, en Venezuela, por ejemplo, se ha cometido el error, digamos que es un error porque es el único, muchas veces el único insumo que se toma, que es tratar de ejercer la política guiado por las encuestas. Entonces ahí hay que tener dos alertas. La primera es que tristemente las encuestas han perdido enorme credibilidad en Venezuela, han perdido credibilidad. Entonces, no te puedes guiar por una fuente que ha perdido credibilidad y que además en muchos aspectos, además incluso hay razones metodológicas para entender que aún no es digamos, no es una culpa de la empresa que hace las encuestas, sino que en Venezuela hay una realidad que atenta contra el ejercicio de la investigación demoscópica. Primera cosa. Y segundo, porque un político en muchas ocasiones que tiene que tomar en cuenta lo que piensa la gente, ¿verdad? Sus necesidades, intereses, por supuesto, pero en otras ocasiones la gente está equivocada. La gente está equivocada y el político tiene que ser muy valiente para decirle, no, por ahí no es. Por ahí no es la cosa. Aunque eso pueda tener un cierto costo político, pero a la larga, el buen político es el que piensa a largo plazo. Por cierto, un ejemplo de esto que estoy diciendo, digamos un ejemplo emblemático, es el caso de Churchill, que en muchas ocasiones le tocó ir contra la opinión pública.
Es decir, la opinión pública es importante tomarla en cuenta, pero es un elemento más y no el único. ¿Okay? No el único. Entonces, el séptimo principio de acción política que coloco ahí, en otras palabras, los actores políticos entonces, ¿cómo deben ser interpretados? ¿Ok? ¿Ok? Por las intenciones que los movilizan. ¿Y cuáles son esas intenciones? Digamos que cualquier persona, cualquier ser humano tiene montones de intenciones. Pero para simplificar el análisis, no para simplificarlo para hacerlo de poco contenido, sino para centrarnos en lo relevante, hay dos cosas que yo debo tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Cuáles son esas dos cosas que yo debo tomar en cuenta? Las intenciones en las cuales yo voy a poner el foco va a ser los proyectos y los acuerdos y contraprestaciones que haya llegado con otros actos. Eso es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, en este momento, una de las cosas más preocupantes en el sector de la oposición es que se han empezado a abrir unas grietas en donde los acuerdos que sostenían al G4 se están convirtiendo, ¿verdad? Se están incumpliendo y se está mostrando una imagen de debilidad. Esto no quiere decir que los socios políticos no pueden reclamarse o demandarse determinadas correcciones o ajustes a las políticas. El problema es cómo se está haciendo. Y además en una situación electoral de un poco más de un mes. Ok, el octavo principio de acción político es que, y esto es importante, es la evaluación que yo hago de mis aliados. ¿Okay? Un aliado, un socio político, como digo ahí, es un medio instrumental. O sea, esto puede sonar chocante, pero es decir, esto no quiere decir que los socios políticos pueden tener vínculos personales, incluso se pueden tener aprecio personal, pero ese no es el punto. Es decir, yo voy a valorar a un socio político en la medida en que es un instrumento útil para los proyectos que yo estoy adelantando. En esa medida es que yo voy a valorar el papel de un socio político. Y por supuesto, a los oponentes los voy a valorar no porque me caigan bien, ¿ok? O porque me critiquen mucho, sino por la capacidad que tenga el oponente de enfrentarme. El poder político, la capacidad de movilización que tenga. Al contrario, yo no tengo que estar perdiendo tiempo. En el caso venezolano no quiero poner nombres porque puede ser un poco chocante, pero hay personas que se oponen, por ejemplo, y son muy críticas a las fuerzas democráticas, están en todo su derecho de serla, pero desde el punto de vista de la fuerza democrática, tú dices, bueno, yo no puedo estar perdiendo el tiempo aquí porque este no es un oponente realmente, porque no tiene capacidad de enfrentar. Y ya el noveno principio de acción política dice, bueno, todo oponente hay que verlo como un obstáculo. Fíjense que esto es interesante. Aquí vuelvo otra vez al tema de la despersonalización de la política, que tristemente la personalización ha sido algo que ha contaminado la política en los últimos 22 años, en lo cual, por ejemplo, en Venezuela, Betancur es un gran político, es uno de nuestros grandes líderes políticos. ¿Por qué? Porque hizo especial énfasis en ello, ¿okay? En despersonalizar la política. Entonces, este elemento a mí me parece importante cuando yo lo redacté. Un político que es un obstáculo, un oponente, perdón, es un obstáculo. ¿No? Un obstáculo, pues. Una silla que está atravesada en el pasillo, ¿ok?
un carro que está mal estacionado. Eso es todo. Entonces, yo digo aquí, es un obstáculo que hay que eliminar. Ojo, mosca con la palabra eliminar, porque, por supuesto, si uno lo ve desde la perspectiva del régimen, eso nos lleva a pensar en cosas muy dramáticas. Aquí no. Cuando yo hablo de eliminar, hablo de tres opciones. O yo convierto al oponente, que ha ocurrido en política, es decir, en determinado momento yo puedo convertir a un oponente en un aliado. Es el caso que le estaba planteando con el ejemplo de Reagan. En principio los movimientos gay no tenían nada que ver y hubieran visto a Reagan como un oponente. Pero cuando Reagan se le acerca y le dije, miren, yo estoy dispuesto a suscribir muchos de los aspectos de su agenda, la relación cambia. Entonces hay una conversión. La otra opción es que yo limite, ¿okay? Yo limite los movimientos de el oponente por muchas vías. Por ejemplo, puedo hacer una oferta política a sus seguidores y me llevo a parte de sus seguidores. Y por último, yo anulo, es decir, yo logro alcanzar un nivel de fuerza política tal que anulo a mi oponente. Entonces no tiene peso político. Bueno, me dicen por aquí que queda un minuto, entonces otra vez 5 minutos y volvemos para cerrar la sesión de hoy. Ok, muchas gracias.